Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez nos vemos para ver otro pequeño videotest de 20 preguntas. Espero que nos vaya muy bien a todos, que hagamos una nueva racha si es que no la tenemos ya. Así que bien, iniciemos con la pregunta número uno. La fase del expulsivo en el parto es el periodo comprendido entre salida del feto y la placenta y salida de la placenta, aparición de la cabeza en el introito y salida completa del feto, salida fetal y sección del cordón umbilical, aparición de la cabeza fetal en el introito y salida de la placenta o dilatación completa del cuello y salida completa del feto. Pregunta muy importante. Debemos recordar que son tres periodos en el parto, pero acá solamente nos pide la fase del expulsivo. Que diga, perdón, son tres fases y acá nos pide la del expulsivo. La salida del feto y de la placenta, ¿a qué se refiere? Esto se refiere a la fase del alumbramiento. Entonces la descartamos. La aparición de la cabeza en el introito y salida completa del feto no corresponde, ya que acá nos dice salida desde la cabeza o salida de la cabeza en el introito. O sea que esto ya no tiene nada que ver, como que se está adelantando. También la tenemos que descartar. Salida fetal y sección del cordón, esto ya es mucho después. Aparición de la cabeza, esta, la alternativa D se parece a la B, así que también es incorrecta, mientras que la alternativa E, dilatación completa del cuello sin salida de nada, y la salida completa, hasta la salida completa del feto, sí corresponde al periodo expulsivo. Eso sí es el concepto, ya que acá nos dice aparición de la cabeza del introito, esto ya no correspondería por el hecho de que ya está saliendo la cabeza. Entonces, marcamos la alternativa E y vamos a corregir pregunta, estamos bien. El trabajo de parto se divide clásicamente en tres fases o periodos. Periodo de dilatación comienza con el inicio de las contracciones uterinas regulares y termina cuando el cuello uterino o cervix alcanza la dilatación completa, que es 10 centímetros. Periodo expulsivo, que es lo que nos interesa acá, donde comienza la dilatación completa y termina con la salida del feto. Es la fase de pujo. Y ojo, comienza con la dilatación completa. No nos habla de que hay dilatación, de que hay salida y luego ya se completa con la salida, sino tal cual nos dice la pregunta debe estar en la alternativa correcta. Y el periodo de alumbramiento es tras la salida del feto y termina con la expulsión completa a la placenta, como nos dice la alternativa A. Pregunta muy buena y muy interesante, donde solamente por un pequeño dato nos podríamos haber equivocado. Vamos a la pregunta número 2. ¿Cuál es el signo auscultatorio más característico de pericarditis aguda? Chasquido de apertura mitral, soplo sistólico en la fase aórtico, ruido de galope S3, frote pericárdico raspante o soplo de regurgitación mitral. Esa está fácil. Todos sabemos que es la alternativa D. Frote pericárdico, que es como pisar nieve seca, como frotar dos pedazos de cuero, algo por el estilo. Pero chasquido de apertura mitral, ¿a qué se puede referir? Esto se refiere a estenosis mitral. Soplo sistólico en foco aórtico, estenosis aórtica. Ruido de galope del S3 lo podemos ver en insuficiencia cardíaca, es algo clásico. Soplo de regurgitación mitral, esto en insuficiencia mitral. Ojo con esos datos. Entonces acá marcamos frote pericárdico raspante y estamos en lo correcto. Esto sí era fácil. El frote pericárdico es el hallazgo auscultatorio clave de la pericarditis aguda causado por el roce de hojas pericárdicas infladas y engrosadas al contacto durante los movimientos cardíacos. Se escucha en la zona parasternal izquierda, con el paciente inclinado hacia adelante y en respiración sostenida. El frote suele ser tripartito con componente sistólico y diastólico, tiene carácter metálico, rasposo, superficial y la intensidad y frecuencia puede variar con el tiempo. Su triada diagnóstico es el frote, dolor torácico pleurítico y cambios en el electrocardiograma. Vamos con la pregunta número 3. La incidencia acumulada de una enfermedad corresponde a tasa de incidencia de la enfermedad, proporción de los de sanos que contraen la enfermedad en cierto periodo, proporción de la población que padece la enfermedad en un momento dado, razón de los odds de exposición en casos y controles, muy útil en la estimación de necesidades asistenciales. Pregunta que también tiene su grado de complejidad. Nos dice incidencia acumulada de una enfermedad. Entonces, vamos por la alternativa E.
muy útil en estimación de necesidades asistenciales. Esto como concepto no, más bien sería como que una afirmación, quizás, lo podemos ver de esa manera, pero también es incorrecta. La D se refiere a los odds ratio para casos y controles. También la descartamos. Proporción de la población, la alternativa C se refiere a la prevalencia, no a la incidencia. Entonces nos quedamos con la A y con la B. Ambas se parecen, pero hay un dato clave. Una tasa de incidencia nos mide la velocidad en la que aparecen estos pacientes sanos que contraen una enfermedad y todo igual en un determinado periodo de tiempo. Mientras que la incidencia acumulada se refiere a la proporción de sanos que contraen la enfermedad en cierto periodo de tiempo. No sé si se entendió. Es algo quizás donde solamente hay unos detalles pequeños que nos hacen variar entre la respuesta correcta e la incorrecta. La tasa, nuevamente, de incidencia se refiere a medir la velocidad con la que hay pacientes sanos que contraen alguna enfermedad en un periodo de tiempo, mientras que la incidencia acumulada es la proporción de sanos que contraen la enfermedad, todo lo que dice la alternativa B. La marcamos y estamos en lo correcto. En epidemiología, la incidencia se refiere a la aparición de casos nuevos de la enfermedad en una población. La incidencia acumulada mide el riesgo de que un individuo desarrolle la enfermedad durante un periodo determinado. Acá tenemos cómo se calcula, datitos importantes, pero sí, acá me parece una muy buena pregunta donde debemos saber esos pequeños conceptos clave. Ojo que también nos podríamos confundir, estoy seguro de que quizás algunos directamente querían marcar la alternativa A, que es tasa de incidencia. Ojo con esos pequeños detalles que tenemos en algunas preguntas. Hasta acá preguntas muy interesantes. Vamos con la 4. ¿Cuál es el estándar de oro para confirmar el diagnóstico de enfermedad celíaca? Manometría esofágica, cápsula endoscopia, biopsia duodenal con atrofia de vellosidades y aumento de linfocitos intraepiteliales, desaliento con lactulosa o colonoscopia con biopsias. Esta también está muy sencilla. El gol estándar para enfermedad celíaca es la alternativa C, biopsia duodenal. Ahí vemos vellosidades, aumento de linfocitos intraepiteliales. Es algo sencillo. La manometría esofágica, ¿en qué nos puede servir? ¿Qué, con qué está asociado? Para que sea el gol estándar, ¿qué enfermedad está asociada? Es la acalasia. Mayormente la vemos ahí. Ese cápsula endoscopy me parece, no estoy seguro, que está asociado a esto de los linfomas. Me parece. Desaliento con lactosa es para intolerancia a la lactosa. Colonoscopia con biopsia nos puede servir en enfermedad inflamatoria intestinal. Podría ser de mucha utilidad ahí. Entonces marcamos la alternativa C y estamos en lo que biopsia duodenal es el estándar de oro para confirmar el diagnóstico de enfermedad celíaca y demostrar los cambios histológicos característicos, donde habrá atrofia de vellosidades, hiperplasia de criptas, linfocitos intraepiteliales. Una pregunta muy buena, porque esto del estándar de oro para enfermedad celíaca sí la vimos en una reposición. Vamos con la 5. ¿Cuál es la causa más común de celulitis no purulenta en región periorbitaria? Celulitis no purulenta. Cándida, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pyogenes. Esta sí está muy sencilla. Acá simplemente es por ver la causa más común. Y son, bueno, hay dos. La más común es, ¿cuál? Candida spp. Esta cándida, pues no está relacionada con celulitis no purulenta. Sí o sí tiene que ser algo bacteriano. Escherichia coli no. Es muy, en región periorbitaria, pues no, sería raro. Pseudomonas aeruginosa, si queremos indagar mucho, sacar cosas quizás fuera de contexto, no sé. Podríamos, investigando mucho, sí podríamos ver que la salmonella originosa podría darnos este caso, pero sería extremadamente raro. Tuberculosis, no. El Streptococcus pyogenes es lo correcto. Ojo, igual cabe recalcar que el aureus también vale la pena recordar en este caso. El Streptococcus pyogenes y el aureus son los dos más importantes para este tipo de celulitis. Entonces marcamos y estamos en lo correcto.
El estreptococcus pyogenes es el agente etiológico más frecuente en la celulitis periorbitaria no purulenta. Esta bacteria del grupo A produce una infección aguda en los tejidos subcutáneos caracterizada por eritema, calor y edema en la región periocular. Tenemos la patogenia, las manifestaciones clínicas que sí, me parece importante el enrojecimiento y la tumefacción y dolor leve. Diagnóstico diferencial, celulitis orbitaria, que es mucho más grave. Muy buena pregunta, vamos con la 6. Un paciente con sospecha de, un poquito más lo voy a bajar, de síndrome de Cushing presenta resultados discordantes en las pruebas de primera línea. Cortisol libre urinario de 24 horas elevado en una ocasión y normal en la otra. Es Nugent, 1 miligramo de dexa nocturna con cortisol de 2,5. ¿Qué condición podría explicar esos resultados equívocos simultando un hipercortisolismo leve? Insuficiencia suprarrenal primaria, de Addison, síndrome de Nelson, feocromocitoma, estados de pseudo-Cushing o hipotiroidismo primario. Pregunta muy interesante. Yo pienso que muchos de ustedes que están viendo ahora ya saben la alternativa correcta, pero si indagamos un poco más en el enunciado, tenemos que hay pruebas discordantes, o sea, una está bien y la otra no, tal cual lo dice acá. Y el test de Nugent no sale con resultado de 2,5. Acá lo normal o el valor de referencia es 1,8. Si está arriba de esto, sí podemos decir que está elevado. Si está menos, pues acá ya hay una alteración en la supresión de DEXA. ¿Y cuál podría decirnos que simula este hipercortisolismo leve? La insuficiencia suprarrenal hay disminución. Acá no hay hipercortisolismo. Síndrome de Nelson, no, para nada. El síndrome de Nelson me parece que es la adrenalectomía bilateral. Ahí se produce ese síndrome, es algo raro, simplemente esa partecita se me quedó porque es la más importante. Feocromocitoma relacionado con la producción de catecolaminas, o sea, no tiene nada que ver. Estados de pseudo Cushing, pues será lo más correcto. Tiroidismo prima severo, de cierta manera, tal vez indagando mucho podríamos llegar a que sí, pero acá no nos serviría pensar en ello. Simplemente los estados de pseudo Cushing serían lo correcto. Entonces marcamos estados de pseudo Cushing y estamos en lo correcto. Estos estados corresponden a condiciones no endocrinas que activan crónicamente el eje hipotálamo hipofisiario. Ojo, acá de estas condiciones, ¿cuáles tenemos? Alcoholismo crónico, depresión mayor, obesidad severa. Recuerden bien esos datos, son importantes. Generan manifestaciones clínicas y bioquímicas, pueden simular un Cushing, pero son alternantes. Es algo raro de ver, pero podemos llegar a tenerlo. Ojo que esta pregunta me parece muy buena para el EUNACOM. No la vimos en ninguna reconstrucción, pero está muy buena. Vamos con la pregunta número 7. ¿Qué consejo reproductivo se da a mujeres con prolactinoma en edad fértil? Suspender toda medicación, evitar embarazo, ejercicio extremo, solo dietas especiales o uso de antagonistas dopaminérgicos antes de la concepción. Pregunta sencilla. Si la paciente nos pide un consejo reproductivo y tiene un prolactina, pues obviamente no le vamos a decir que haga ejercicio extremo. Esto va a empeorar su condición. Dietas especiales tampoco van a servir. Evitar embarazo, suspender toda medicación, evitar embarazo. De hecho, no, porque acá quiere un consejo reproductivo. Simplemente damos los medicamentos necesarios, como el uso de agonistas dopaminérgicos, para entre ellos la cabergolina estará. Y así tenemos la concepción. En un momento determinado será la concepción, pero sí tiene que estar con la medicación de los agonistas dopaminérgicos. Las mujeres con prolactinoma que desean embarazo, el manejo debe equilibrar fertilidad y seguridad tumoral. La cabergolina que sí se mantiene hasta la consecución de la gestación para favorecer la ovulación. Suspenderla antes para reducir probabilidades de embarazo y favorecer el agrandamiento del adenoma. Y recuerden que su diagnóstico es mediante la resonancia magnética hipofisiaria. Pregunta importante. Vamos con la 8. ¿Qué comorbilidad frecuente se asocia a fibrilación auricular paroxística y su manejo mejora el control de arritmia? Esta pregunta es compleja, la vimos en las guías y, ojo, vimos la asociación de la fibrilación auricular paroxística, pero el hecho de tener su manejo y es un poco más detallado. Acá lo que nos interesaría sí es saber con cuál se podría asociar, que es algo igual un poco raro.
Diabetes tipo 1, apnea obstructiva de sueño, artritis reumatoide, enfermedad de Parkinson, hepatitis crónica. Artritis reumatoide, de cierta manera, nos podría dar mm, enfermedades cardíacas o podría agravar si ya tenemos una, pero acá no es el objetivo este. Diabetes tipo 1, enfermedad de Parkinson, hepatitis crónica no están para nada relacionados. El que sí está muy relacionado es la apnea obstructiva de sueño. Entonces la marcamos, y esto por su asociación, solo por eso. La explicación nos dice que esta apnea obstructiva de sueño es una comorbilidad altamente prevalente en pacientes con fibrilación auricular, especialmente en su forma paroxística. Los mecanismos fisiopatológicos incluyen hipoxemia intermitente, fluctuaciones de la presión intratorácica, que sí me parece que es la más importante, inflamación sistémica. El manejo de esta apnea es con CPAP, eso todos lo sabemos, pero ¿qué hará esta CPAP en la fibrilación auricular? Reduce la recurrencia de la FA tras cardioversión o ablación, mejora el control de ritmo y la respuesta a antiarrítmicos y disminuye la carga rítmica en monitoreo ambulatorio. Pregunta muy compleja, la verdad. Esto era solamente por asociación, pero que igual, vale. Vamos con la pregunta 9. Joven de 18 años consulta por fiebre alta, cefalea intensa, rigidez de nuca y fotofobia de 24 horas de evolución. Durante la evaluación en urgencias presenta una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada. ¿Cuál es la causa subyacente más probable de la crisis que requiere tratamiento inmediato? Intoxicación por drogas, crisis febril del adulto, infección del sistema nervioso central, como meningitis o encefalitis, migraña con aura y fiebre coincidente, epilepsia generalizada genética desencadenada por fiebre. La alternativa E, no, porque no explicaría el hecho de tener una fiebre alta, que ya tenemos datos de una infección. Creo que hasta ahí estamos todos en lo correcto. Entonces la podemos descartar. Migraña con aura y fiebre coincidentes no explicaría la crisis convulsiva. Infección del sistema nervioso central, meningitis o encefalitis, sí. Todos esos datos de fiebre alta, cefalea, rigidez de nuca, que es lo más clave acá, son coincidentes con la infección o con una meningitis simplemente. Crisis febril de adulto podría ser, pero tal cual lo dice que es muy infrecuente y por exclusión. Si no fuera esto, entonces tal vez podríamos pensar en crisis febril del adulto, aún así muy raro. Intoxicación por drogas, tendríamos que tener antecedentes de uso de drogas. Marcamos la alternativa D, C, y estamos en lo correcto. La tríada de fiebre, cefalea y rigidez de nuca es altamente sugestiva de una meningitis bacteriana aguda, aunque también puede observarse meningitis virales o encefalitis. La aparición de una crisis convulsiva en este contexto es un signo de irritación cortical o alteración o afectación cerebral más extensa. Las crisis pueden ser generalizadas focales. El hallazgo de una convulsión nos aumenta la sospecha de encefalitis y la importante acá es la punción lumbar. Pregunta muy interesante, pero estaba sencilla. Vamos con la 10. ¿Cuál es el signo del choque hipovolémico en dengue? Pregunta que igual está medio compleja. Edema generalizado, hipotermia, bradicardia, pulso rápido, compresión de pulso menos de 20 milímetros de mercurio o hipertensión arterial leve. En un choque, ¿por qué habrá choque hipovolémico en dengue? Su mecanismo es por fuga o escape de plasma al espacio extracelular. Entonces, esto hace que haya hipovolemia, también alteración en la perfusión tisular. ¿Y esto a qué conlleva? A edema, hipotermia, bradicardia, pulso rápido o hipertensión arterial leve. Sencillo. Recuerden que en muchos choques, lo que tenemos es principalmente taquicardia, a manera de compensación. Y estos, igual, en choque hipovolémico, taquicardia. El hecho que nos coloque también compresión de pulso 20 milímetros sobre mercurio, igual está bien. Simplemente un dato rápido que haya taquicardia. Y acá lo dice como pulso rápido. Pregunta que también estaba sencilla, tal vez para pensar un poco, pero está bien. Este edema generalizado lo podríamos ver en una fase quizás de recuperación. Entonces, el choque hipovolémico de dengue se caracteriza por taquicardia y una presión de pulso estrecha menos de 20 milímetros sobre mercurio. Se asocia con piel fría, extremidades frías, presenta llenado capilar lento como signo clínico de hipoperfusión, indica un estado crítico que requiere intervención inmediata. El reconocimiento temprano y la reposición de volumen con soluciones cristaloides son fundamentales para prevenir daño orgánico y mortalidad.
Vamos con la pregunta número 11. ¿Cuál es la medida inicial adecuada para manejar una dermatitis de pañal leve? Usar talco medicinal diariamente, no bañar al bebé durante una semana, aplicar corticoides tópicos de alta potencia, enrollar la toalla alrededor del bebé o cambiar el pañal frecuentemente y dejar la zona al aire libre de varios minutos. Pregunta súper sencilla. Usar talco medicinal diariamente, no, no es lo correcto. Quizás no vas de lo correcto. Diariamente un menos. No bañar al bebé durante una semana, esto es contraproducente. Aplicar corticoides tópicos, esto tampoco. No hay que hacer. Recuerdan que la piel del bebé es altamente sensible. Enrollar la toalla alrededor del bebé, esto no tiene ninguna base, me parece, pero cambiar el pañal frecuentemente es lo correcto. Entonces marcamos y estamos bien. La medida inicial consiste en cambiar el pañal con alta frecuencia para prevenir la acumulación de humedad y dejar la zona al aire libre brevemente varias zonas al día para permitir que la piel respire y se recupere. Estas acciones restauran la barrera cutánea, reducen la maceración y evitan la progresión y la inflamación. Súper sencillo. Este talco medicinal diariamente no, porque puede predisponer a que haya alergias. No del pañal, no una dermatitis leve por talco, sino alergias respiratorias al usarlo diariamente. Por eso es que no se lo utiliza. Vamos con la pregunta número 12. ¿Cuál es el principal beneficio de un abordaje multidisciplinario en masa cervical? Eliminación función tiroidea, evitar cualquier cirugía, asegurar crecimiento tumoral, diagnóstico preciso y tratamiento individualizado, reducir masa ósea. Súper sencillo. Un diagnóstico preciso y tratamiento individualizado será primordial si tenemos un abordaje multidisciplinario en una masa cervical. Justamente, esto nos dice la explicación, el abordaje multidisciplinario que integre un otorrino, un endocrino, un oncólogo y un radiólogo, pues va a determinar un diagnóstico muy, muy preciso. Vamos con la pregunta número 13. ¿Qué biomarcador se eleva por sobrecarga ventricular izquierda en estenosis aórtica? CKMB, BNP, PCR, troponina I o AST. Pregunta matadora. ¿El A se está relacionado con qué? Con el hígado. Facilísimo. PCR nos indica inflamación. Troponina I, BNP, CKMB, sí son del corazón, pero exactamente con qué estará relacionado. Troponina I me parece que es en necrosis miocárdica, donde la vemos, BNP en insuficiencia cardíaca y CKMB en infarto agudo al miocardio. Pero ¿cuál de estas está relacionada o qué biomarcador se elevará por sobrecarga ventricular izquierda en estenosis aórtica? ¿Será la de necrosis, la de insuficiencia o la de infarto? Ah, sí está muy compleja, yo me iría más por a lo de inflamación igual podría ser. Esa del hígado no. Yo me iría más por la A, tal vez, CKMB. Igual la BNP me parece muy buena alternativa correcta. Vamos por la CKMB. La marcamos y no era la BNP. Vamos por qué. El BNP, péptido natriúrico tipo B, es una hormona producida por las células del músculo cardíaco, principalmente los ventrículos, en respuesta al estiramiento sobrecarga de la presión. Es como hormona de emergencia que el corazón libera para intentar aliviarse a sí mismo. Actúa en los riñones para eliminar sal y agua y relaja los vasos sanguíneos, vasodilatación, buscando reducir la congestión y la presión. Su principal utilidad es en servicio de emergencias para ayudar a diferenciar la causa de la disnea. Un nivel de BNP muy bajo tiene un alto valor predictivo negativo, es decir, hace el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda que sea más probable. Entonces, estará relacionado tanto a la insuficiencia cardíaca como a la estenosis aórtica. Pregunta que yo lo veo, la verdad, muy compleja, súper compleja. Podría ser, no sé qué me ve, troponina ahí, tiene mucha relación, pero bueno. Vamos con la pregunta número 14. La hipersensibilidad de la aspirina en pacientes con triada de Samter-RA. Y ya esta triada de Samter, ¿a qué se puede referir? Es una triada donde me parece que hay asma. ¿Qué más tenemos? Rinosinusitis y, y también tenemos la hipersensibilidad de los AINES. Entonces, se debe a una alteración en el metabolismo del ácido araquidónico. La inhibición de la enzima COX-1 por los AINES desvía el metabolismo hacia la vía de la
5-lipoxigenasa, fosfolipasa 2, óxido nítrico sintetasa, ciclooxigenasa 2 o sintasa de tromboxano. Pregunta muy bonita. Me parece que está bien, muy bien para recordar algo de fármaco. Entonces, esta triada al tener esta hipersensibilidad y además, incluso acá nos dice, a la alteración en el metabolismo del ácido araquidónico, pero sí es del metabolismo, no propiamente del ácido araquidónico. La fosfolipasa 2 sí está relacionada al ácido araquidónico, es la que la libera. Entonces, esta no es. Óxido nítrico sintetasa, pues tampoco, no tiene nada que ver acá, me parece. Sintasa de tromboxano se refiere más a qué? A las plaquetas, a la agregación plaquetaria. Recuerden que se libera el ácido araquidónico, mía súper rara, acá, bla, 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 se libera el ácido araquidónico y ¿por dónde se va? Se va por la ciclooxigenasa o la lipoxigenasa. Acá está cerrado, se lo puede llamar así, la vía de la ciclooxigenasa. Entonces, si no está a la vía de la ciclooxigenasa, ¿dónde se irá? Si no es a esta, pues irá a la otra. ¿Y esta cuál es? La lipoxigenasa. Ciclooxigenasa 2, ya sabemos que no se va a la lipoxigenasa. Esa es la alternativa correcta. La marcamos y vemos que estamos bien. La enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, la ERIA, también conocida como triada de Sumter, o su nombre en inglés, se caracteriza por la triada clínica de asma, poliposis nasal. Esto lo podemos ver como, lo podemos identificar igual como una sinusitis, no sé, tal vez crónica. Y sensibilidad a la aspirina o AINES. Su fisiopatología se basa en la desregulación del metabolismo del ácido araquidónico. Entonces, su mecanismo, aquí está lo que les explicaba. El ácido araquidónico se va por la ciclooxigenasa o por la lipoxigenasa. Y acá en EREA existe una sobreexpresión de la enzima leucotrieno C sintetasa, lo que favorece la producción elevada de leucotrienos. Bueno, es otra manera de explicarla. Se produce inhibición de la COX-1 y entonces todo se va pues, a la otra, ¿no? No hay más. Acá nos dice que provoca un bloqueo metabólico, pero es más fácil decir que sin esa una es a la otra y ya, ahí acaba. Va lo mismo. Sí, sus efectos me parecen interesantes: broncoconstricción intensa, estimulación de secreción mucosa, quimio, laxis de eosinófilos y edema y vasodilatación. Esto sí me parece datos clave que no lo veo tan rentable quizás para el neonato, pero sí para recordarlo de fármaco está muy buena. Vamos con la 15. Niño de 8 años presenta asma moderada persistente con sibilancias diurnas diarias y despertares nocturnos 3 veces por semana. ¿Cuál es el tratamiento de mantenimiento más apropiado? Corticosteroide inhalado de altas dosis y teofilina, salbutamol perenne, corticoide inhalado de baja dosis diario, omalizumab, montelukast oral diario. Pregunta muy buena, pero tenemos un niño con asma moderada persistente con sibilancias diurnas diarias y despertares nocturnos 3 veces por semana. Hasta acá me parece que ya más o menos sabemos a qué alternativa va a corresponder. Corticoide inhalado de altas dosis, no, esto será en un asma severo persistente. Acá, si es moderada persistente, pues no, esto es mucho, demasiado. Salbutamol PRN, esto se da pero en crisis, o sea que acá no. Corticoide inhalado por dosis, a baja dosis, pero diario, está muy bien, ya que es un asma moderada persistente, es lo más clásico. Omalizumab, no, es igual, se usa cuando es algo muy grave. Montelukast oral diario como coadyuvante, sí, pero acá no es el caso. Entonces marcamos la alternativa C, corticoide inhalado de baja dosis diario, y estamos en lo correcto. Ojo que esta pregunta, una muy, pero muy parecida, la vimos en la reconstrucción. No recuerdo si era del 2020, 21, pero la vimos. Y era muy parecida. Entonces, en un niño con asma persistente, los síntomas diarios y los despertares nocturnos frecuentes indican la necesidad de iniciar tratamiento de control antiinflamatorio de uso diario. Primera línea corresponde a corticosteroides inhalados de dosis en dosis bajas o medias. Tratamiento buscará reducir la inflamación crónica de la vía aérea y prevenir crisis recurrentes. El salbutamol se mantiene solo como fármaco de rescate y sí, solamente sirve para crisis. Vamos con la pregunta número 16. ¿Qué enfermedad hepática se asocia a colitis ulcerosa? Esteatosis hepática analcohólica, hepatitis autoinmune, colangitis esclerosante primaria, hemocromatosis o cirrosis biliar primaria, una de las
preguntas igual complejas, pero ya, hay 2 que son muy parecidas. Estatosis hepática no alcohólica, pues no, estos pacientes con obesidad más que todo. Hepatitis autoinmune, tampoco, no tiene relación. Hemocromatosis es algo genético y nos queda colangitis esclerosante primaria o cirrosis biliar primaria. Una de estas sí se asocia y la otra se asocia parece que a Sjögren podrá ser tiroiditis, no recuerdo muy bien esa parte, pero igual, algo relacionado, pero sí a Sjögren también tiene asociación. Pero ¿cuál de estas será? Colangitis esclerosante primaria o cirrosis biliar primaria. La cirrosis está más asociada a qué? A Sjögren. No estoy tan seguro, pero igual me parece que a tiroiditis. Mientras que la colangitis esclerosante primaria sí está relacionada a la colitis ulcerosa. Entonces marcamos la alternativa C. Ojo que esto es por asociación, nada más que por asociación. La colangitis esclerosante primaria es una enfermedad colestática crónica caracterizada por inflamación y fibrosis progresiva de los conductos biliares intra y extrahepáticos. Se asocia a colitis ulcerosa. Ojo, dato importante. Se diagnostica mediante colangiografía, pero igual tiene sus marcadores propios. Pregunta muy, pero muy buena y compleja a la vez. Vamos con la pregunta 17. Niño de 8 años con antecedentes de anginas recurrentes. El hecho de tener anginas recurrentes, ¿qué es lo que nos dice? Muchas faringitis estreptocócicas. Lo podemos asociar a ello. Febrícula y exantema maculopapular. Aparece soplo regurgitante mitral. ¿Qué complicaciones está desarrollando? Artritis reumática, fiebre reumática sin afectación cardíaca, miocarditis viral, endocarditis bacteriana o síndrome de Kawasaki. Pregunta sencilla. Incluso este exantema macular, ¿con qué lo podemos asociar? Con este eritema clásico de la fiebre reumática. ¿Cuál es? ¿Cuál es el eritema clásico? Déjenlo en los comentarios. También aparece un soplo regurgitante mitral. ¿Será una carditis? Pues es lo más seguro que es una carditis, ya que acá nos dice fiebre reumática, pero sin afectación cardíaca. No, aquí ya tenemos afectación cardíaca porque tenemos un soplo regurgitante mitral. Por lo tanto, esta no es. Miocarditis viral. Una miocarditis no simplemente nos puede dar un soplo, sino directamente nos da una disfunción. Puede ser ventricular, pero si no hay, este, no hay específicamente el dato de que vea con soplo. Endocarditis bacteriana no tiene relación con los antecedentes de estos, de anginas recurrentes o faringitis estreptocócicas recurrentes. Pero igual da bacteriemia, que la fiebre, todo esto. Síndrome de Kawasaki, acá es clásico, el de los 5 días, ya que no tenemos ese antecedente. Entonces marcamos carditis reumática, que es lo más lógico, y esta pregunta estaba sencilla. El antecedente de faringitis estreptocócica recurrentes y la aparición de un nuevo soplo de insuficiencia mitral en un contexto de fiebre y exantema cumple criterios mayores básico de un cuadro característico, la carditis reumática. Listo. Pregunta súper sencilla. Vamos con la 18. ¿Qué característica clínica es típica de la tiña corporis? Máculas hipopigmentadas en tórax, vesículas agrupadas en muñecas, lesiones anulares en borde escamativo y centro claro, máculas rojas en la cara o úlceras profundas dolorosas. Máculas hipopigmentadas en el tórax, que puede ser quizás relacionada con un hongo. La pitiriasis. Vesículas agrupadas en muñecas, puede ser herpes, puede ser un eczema también, lesiones anulares con borde escamativo y centro claro. Esta es la más asociada a una tiña corporis. Pápulas rojas en cara, podrá ser acné, lo más clásico, úlceras profundas dolorosas. ¿A qué puede estar relacionado? Aquella úlceras profundas. mm, ¿A qué infección bacteriana estará relacionado? Dejen en los comentarios con cuál podría estar relacionada. Úlceras profundas con alguna infección bacteriana. Entonces marcamos la alternativa C, que es lo correcto. La tiña corporis es una infección fúngica superficial en la piel caracterizada por lesiones anulares con un borde elevado, descamativo, ah, ¿ya? Y un centro claro o más pálido. Estas placas tienden a expandirse de manera circunferencial, generando un aspecto típico de anillo. Y sí, más que todo es por el aspecto de anillo.
Entonces, estas placas son eritematosas, pruriginosas, un crecimiento periférico continuo y se diferencia de otras dermatosis por su morfología anular. Y sí, la clave es que sea anular. Vamos con la pregunta número 19. ¿Cuál es la causa más frecuente de diabetes insípida central en el adulto? Nefropatía diabética, cirugía o radioterapia hipoficiaria, ingesta excesiva de agua, litio o medicamentos diuréticos. Pregunta también muy sencilla que estoy seguro que todos respondieron muy bien. Nefropatía diabética no tiene nada que ver con la diabetes insípida. Cirugía o radioterapia hipoficiaria, sí, pero hay otras más. ¿Cuáles son las otras que están más relacionadas aún o que son más clásicas? Ingesta excesiva de agua nos podría causar una hiponatremia, pero no tampoco es causa de diabetes insípida. Litio, sí, pero ¿a qué tipo de diabetes insípida? Medicamentos diuréticos, no, esto no tiene nada que ver. Recuerden que el litio es causa frecuente de diabetes insípida, pero no de origen central, sino de origen nefrogénico, o si no, diabetes insípida nefrogénica. La alternativa correcta acá es la B, pero también hay causas que quizás son más clásicas o más preguntadas en el UNACOM, como por ejemplo un traumatismo. Por ejemplo, un tumor. La más clásica, el traumatismo. Un traumatismo craneoencefálico. De todas maneras, marcamos la alternativa B y estamos en lo correcto. La diabetes insípida central en adultos suele originarse por daño en el eje hipotálamo hipoficiario, lo que reduce la secreción de la hormona antidiurética. Puede deberse a cirugía hipoficiaria, la radioterapia también, traumatismo craneoencefálico, que yo les aconsejo recordar esta causa porque es de las más clásicas preguntadas en el UNACOM. Pregunta muy interesante. ¿Cuál causa poliuria, polidipsia, toda esta cosa? Vamos con la 20. ¿Qué pronóstico tiene el CIGAT bien manejado? Recuperación completa sin secuelas neurológicas, muerte en semanas, hipertensión resistente, evolución a hiponatremia crónica irreversible o insuficiencia renal crónica. Sencillo, si tiene, ¿qué pronóstico tiene? Si está bien manejado, pues recuperación completa. No, si va a estar bien manejado, no, el paciente no va a, a, a desuscribirse de la vida en semanas. Marcamos la alternativa A, que es la más correcta, y estamos bien. El pronóstico del CIAT suele ser favorable siempre que se realice un manejo adecuado y una corrección controlada de la hiponatremia. En fin, pregunta sencilla. Espero que todos hayan respondido correctamente. Acá sí tuvimos dificultades con la 13, que creo que era mejor relacionarlo con insuficiencia cardíaca más que con infarto agudo de miocardio, pero bueno, espero que todos hayan respondido muy bien. Sigamos estudiando y nos vemos en otro video.